Soy Juan Bosco Calvo, médico y profesor titular en la Facultad de Medicina, Fisioterapia y Deporte de la Universidad de Alcalá. Acabamos de celebrar que hace 25 años traje el método Pilates a España y con ese motivo la Unidad Docente de Anatomía de la Universidad de Alcalá y Corpora Pilates organizamos un congreso de tendencias y de investigación en Pilates, así como un simposium de uno de los temas más importantes que tiene Pilates, que es la pared abdominal. Te presentamos un resumen muy breve de todo lo que se hizo en el congreso, que fueron más de 40 horas teóricas y prácticas, y en este resumen vas a tener diapositivas, vídeos, entrevistas, y podrás bajarte también un PDF con toda la información escrita y traducciones de lo que han sido las entrevistas a los profesores extranjeros. Debido a su duración, lo hemos segmentado en varias partes para que te las puedas bajar tranquilamente. Todo tiene su historia y una de las primeras partes que vas a conocer es cómo ha llegado el Pilates a España y cómo ha sido todo ello. Todo se inicia con el primer curso en el mundo de medicina de la danza que organicé en Alcoy en 1985. Posteriormente organicé la fundación de la Asociación Internacional de Medicina y Ciencias de la Danza gracias a trabajar con muchos bailarines. Y organicé eventos movers trayendo a profesionales de técnicas desconocidas hasta entonces, pero utilizadas por bailarines como Alexander, Feldenkrais, Rolfi, Newtonía, Imagery y por supuesto Pilates. En 1993 traje a Romana Križanovská y fue la primera vez que Pilates se hizo en España. Y fundamos el centro de Sanart para los bailarines y posteriormente Corpora Pilates. Con la incorporación de Laura Cabral, Pilates se expandió enormemente en España, Portugal y Argentina. Representamos a Paul Star Pilates, a Riley Sakovic con Body Arts e invitamos a los grandes maestros a nuestros congresos. En 2005, la PMA y Pilates Style reconocieron a Corpora en Indian Wells como la entidad que más había hecho crecer Pilates en todo el mundo. Pero vamos a ir con el simposium primero y el congreso después. En el simposium de la pared abdominal se analizó la anatomía, biomecánica, patología de la pared, intervenciones quirúrgicas, tratamientos de rehabilitación y también cómo abordar la pared abdominal en la embarazada y toda la importancia que tienen las conexiones fasciales y las conexiones musculares que existen en la pared abdominal. Para ello participaron primeros espadas, gente muy especializada en estos campos y pudimos ver toda una panorámica de lo que es la pared abdominal desde la parte más científica y técnica. Comprender la función abdominal, que no es sencilla, sino que es múltiple, tener en cuenta siempre la respiración, que muchas veces la perdemos de vista, y hacer progresiones adecuadas, pautar correctamente los ejercicios sabiendo los requerimientos de cada persona, calentar siempre y tener un control del entrenamiento, sobre todo en las primeras fases, que el entrenador tiene que ser alguien cercano. Básicamente estos serían los puntos en los cuales intervendría la biomecánica de una forma o de otra. Y otra pregunta, la presión abdominal, el aumento de la presión abdominal, ¿qué puedes decir sobre ello? Porque pues hay mucho debate sobre eso. Sí. La respiración hay que tenerla presente. Este es un fallo que hemos cometido muchas veces al pautar y al hacer ejercicios abdominales. Normalmente los abdominales, cuando se hacen con movimiento, se hacen expirando, sacando el aire. El entrenador tiene que estar cerca y enseñarlo a hacer. Pero se pueden hacer abdominales de forma controlada en otras fases expiratorias. Se pueden hacer abdominales en expiración, que serían los hipopresivos, pero también en apnea expirativa. Y se pueden hacer abdominales en apnea inspirativa. Cuando se manejan cargas importantes, no hay más remedio que hacer abdominales en apnea inspirativa. Y llevado al extremo serían los halterófilos. Los halterófilos no podrían manejar las cargas que manejan si no los hacían en apnea inspirativa. So there's several important things to consider if we're going to think about designing an exercise intervention that includes training the abdominal muscles. And the first is that we need to remember that spine control, so controlling the lumbopelvic region, is complex. It involves a balance between moving and being stiffness.
So some functions require you to move a little more, some functions require you to be stiff. So it's not just about teaching everyone to stop their spine from moving, it's this balance. Another thing is that abdominal muscles are complex. There's multiple layers and they have their effect on the spine through fascias and pressures. So it isn't just one muscle, it's getting this whole combination of muscles working together but appropriately. The next thing is that the abdominal muscles do many things. They're involved in spine control, but they're also involved in breathing and continence. And whenever we treat a patient who's got lumbopelvic pain, we need to remember that if there's a problem of continence or a problem of breathing, we need to manage that as well. Another really critical feature is that we need to individualise treatment. We can't just use the same treatment for everybody because different people have different problems. There are some people who use too much of their superficial abdominals. There's some people who use too little of their transversus. There's some people who sit with too much flexion or too much extension. We have to look at patients and work out what is it about the way they're loading their body to decide whether it's going to be, what strategy we're going to use to change it, to optimise it. So it has to be individual. The next thing we need to remember is that training muscle is not appropriate for everybody, in that some people have a pain presentation where their pain is really very closely linked to the way they use their body. Their pain is provoked by certain movements, relieved by certain movements. It is really predictable, it's really localised, and it's really clearly related to loading. And those people you might think have got nociceptive type pain. At the other end of the spectrum are people whose pain is more diffuse, not so predictably related to postures and movements, more variable. It's often disproportionate, so they have a bigger pain response than you'd expect. So they're more sensitised. They often have more fear and more catastrophising as well. So those people have pain that's more centrally generated. And one really important thing to consider is that the people where pain is related to loading, they will probably respond well to changing the way they use their body. The people who've got more central pain are really sensitised. Changing the way they move is not the primary goal. For them, it's more about education and counselling and psychological treatment. So just remember that motor control training isn't the answer for everybody. We need to find the right person, and then we need to individualise the treatment for that person. Transversus attaches via fascia, so the interaction between transversus abdominis and the posterior fascias and the anterior fascias is really critical. The way that it affects the spine is through its fascial attachment to each of the lumbar vertebrae, and it also has an effect through pressure. So pressure and fascia are both critical. Anteriorly, the left transversus attaches to the right transversus via the linear elbow and the anterior fascias, and there needs to be the capacity to transfer load across that structure. If someone has separation, so if someone's got diastasis rectus, then that's going to interfere with that transmission of force. Many women, by contracting transversus, they can take up the tension and they can still function. But some women have too much stretch, so the fascia is compromised, which means that even when they're contracting well, they still can't generate tension. So there's going to be, again, some individualisation. For some women, training transversus will really help with that. For others, the fascia is too extended. So the interaction between muscle and fascia is really critical, and again, it's individual. La diástasis la podemos dividir en dos tipos. Una diástasis necesaria, que es la diástasis fisiológica, por ejemplo la que tienen los niños en la primera etapa de la vida, y la que se produce durante el embarazo. Son los dos mejores ejemplos. La mujer grávida para contener el útero. Pero hay otro tipo de diástasis que son las que más nos interesan, que son las diástasis no fisiológicas. Las diástasis debidas a alteraciones del colágeno, diástasis debidas a obesidad y la más frecuente, la diástasis posparto. En este caso en concreto tenemos dos herramientas fundamentales. Por un lado, las técnicas de rehabilitación y las técnicas quirúrgicas. ¿Cuándo podemos dividir
una actuación u otra, cuando vamos a entrar en una actuación quirúrgica para la diástasis, cuando aparece fundamentalmente una hernia, cuando lleva una hernia asociadas, o las diástasis que bien por problemas estéticos o bien por problemas funcionales causan una alteración en las funciones de la vida diaria de la mujer. Podemos dividir las técnicas quirúrgicas de la diástasis en cirugía mínimamente invasiva o cirugía convencional. Las técnicas de cirugía mínimamente invasiva fundamentalmente están comprendidas la laparoscopia, el abordaje laparoscópico con incisiones pequeñas cuando no asocian grandes defectos estéticos en la piel, o las técnicas a través del ombligo, cuando hay que asociar una onfaloplastia porque también hay un defecto estético en el ombligo. Si la diástasis también se asocia a un faldón dermograso o a una piel con grandes estriaciones, sería recomendable asociarles técnicas que también ayuden a corregir estos defectos plásticos. Por norma general, cada intervención es un mundo. Evidentemente, en las técnicas de cirugía mínimamente invasiva, la recuperación es mucho más pronta, pero hay que dar un tiempo a que la malla quede fijada e integrada. La rehabilitación se debería empezar a promover a partir de la tercera semana de manera progresiva, siempre y cuando no haya una contraindicación por parte del especialista, del cirujano en este caso. Las otras técnicas, las técnicas cirugía tradicional, convencional, llevan una recuperación más lenta. Muchas veces asocian el portar drenajes durante semanas, curar heridas, retirar puntos. Entonces estaríamos hablando en un lapso de tiempo mayor. Nos iríamos hasta las 5, 6, incluso más semanas. Bien, esto es una pregunta que me viene a mí estupendamente porque he trabajado muchos años en este concepto de reconstrucción anatómica de la línea alba para conseguir restablecer la armonía funcional de la pared abdominal después de la cirugía. Fíjate que nosotros los cirujanos clásicamente nos conformamos al hacer cirugía de pared abdominal fundamentalmente herniaria o de cubrir defectos tumorales, etcétera, nos conformamos con que no haya recidiva herniaria. Y esto es insuficiente. Muchos de estos enfermos tienen una disfunción importante, deficitaria, del movimiento de la pared abdominal. Y la reconstrucción anatómica mediante prótesis, de manera adecuadamente colocada, de la línea alba, resuelve mucho este problema. La profesora y fisioterapeuta Beatriz Navarro nos mostró su investigación sobre cómo actúa el suelo pélvico con los ejercicios pilates, como por ejemplo el chest lift, mediante la ecografía. La clave está en que haya una contracción consecutiva, esto es, primero el suelo pélvico, después el transverso y finalmente realizar el ejercicio. Y mejor hacerlo en exhalación para que se eleve el diafragma del suelo pélvico y evitar que descienda la vejiga. Aquí lo vemos, como el descenso de la vejiga es menor cuando activamos previamente el suelo en pilates. Laura es licenciada en Educación Física y entrenadora personal de deportistas de élite y personalidades de la política. Ha trabajado en Buenos Aires, en Roma y ahora en Madrid, y tiene una amplia experiencia trabajando con pilates en las embarazadas hasta prácticamente la semana anterior al parto, pero también le sirvió de mucho su propia experiencia en su propio embarazo. Todas esas experiencias las ha plasmado en un libro de la editorial Médica Panamericana que lleva por título Pilates en el embarazo y posparto, una guía metodológica, donde se repasan los distintos trimestres de embarazo y se anticipan los ejercicios pilates para prevenir los problemas que aparecen en el siguiente trimestre, en el parto e incluso el posparto.
Mi aportación fue sobre la metodología del tratamiento de la pared abdominal, tanto tras cirugía como en el embarazo, parte de lo cual está expuesto en el libro de la editorial panamericana Pilates Terapéutico y la edición en curso online del Pilates para el embarazo y posparto. Pero en este caso hice bastante hincapié en la diástasis, una diástasis que es difícil de tratar cuando ya se ha extendido bastante, pero no después del parto, que puede volver pronto a la normalidad. Y llegó el congreso el segundo y tercer día con todos los aspectos prácticos que vamos a tratar, pero sobre todo enfocado a las tendencias en Pilates que vienen, como es la fascia y Pilates, como es el fitness en Pilates, para conseguir que Pilates entre dentro de una gama más amplia de la que actualmente tiene, Feldenkrais y Pilates, el Pilates terapéutico con planteamientos científicos y finalmente un elemento como es el BOSU, que se utiliza tanto en la parte fitness, pero también con la parte de facilitar o dificultar ejercicios de Pilates. Uno de los temas de moda que va a dar mucho que hablar es la fascia, que es el último órgano descubierto y que tiene unas cualidades que son están muy indicadas para el método Pilates. Y entendemos muchos de los ejercicios si entendemos la distribución de la fascia. Joseph Pilates created a movement system that was really genius for his time. It was a whole body movement system. More recent research in the realm of fascia is showing that Joseph Pilates was well ahead of his time. He didn't have access to the fascia research, but now we know that the movement system he created is very harmonious with the fascia research. It's really useful for Pilates teachers to study about the neuromyofascial system, so they'll realize that movement is not single muscle activity, but more that movement is coordinated by the whole body organ of communication, which is the fascia system. In 1985, when I was beginning my Pilates work, I had access to education from many of the first generation Pilates teachers, and I had the good fortune of being taught many of the movement sequences that Joseph Pilates created. Now, some 35 years later, that I still work with clients and teach classes every day, now I have the understanding of the nearly infinite complexity of the neuromyofascial system, which suggests that not only is the Pilates work effective, but also additions to the choreography of Joseph Pilates can bring us more functional variations in terms of rotation, in terms of side bending, in terms of combined planes of movement that everybody can benefit from. Pilates, BOSU for Pilates is good both ways for each. BOSU helps Pilates exercise, it assists and helps you to get stronger. So if you have somebody that has bad posture, BOSU is the best way to give feedback to the client and to the teacher. The proper posture and placement is much more accessible for the person. Con el Fitness Pilates lo que buscamos como objetivo es aumentar la capacidad física, el aumento de la fuerza y a la vez el aumento de la postura y la intensidad. Con ellos vamos a trabajar, aparte del mat, en ejercicios de mayor dificultad, buscando menos pausa. También trabajaremos con las pesitas para dar mayor incremento de fuerza y para que el aumento al momento de hacer el ejercicio sea mayor. Y el objetivo de hacer el Fitness Pilates es para el aumento de la capacidad cardiovascular aeróbica y darle mayor resistencia y agilidad. Pilates terapéutico se vale de todas las técnicas, porque tenemos en la terapia que utilizar todas las metodologías que podamos, pero Pilates es muy potente.
En el caso del pilates terapéutico, muchas veces utilizamos frases de los ejercicios, no todo el ejercicio completo, pero es muy importante disponer de protocolos contrastados y una buena metodología, y todo ello basado en la evidencia. En el Congreso también ha habido talleres y comunicaciones sobre temas como isocinéticos, electromiografía, donde hemos hecho todo el mapa anatómico de los ejercicios de MAT, incluidos con implementos, y tienes también un vídeo excelente del doctor Mauricio Hernández sobre una disección de la pared abdominal en cadáver, donde vas a poder ver las fascias y los músculos abdominales realmente. Todo ello te lo vas a poder bajar también en un PDF en la página de corporapilates.com. La electromiografía de 16 músculos nos permite, en movimientos como el roll-up, entender cuándo se contraen, en qué orden lo hacen y con cuánta intensidad. Por otra parte, la disección de la fascia de la pared abdominal, tenemos un vídeo con el profesor Mauricio Hernández que nos muestra claramente las capas en el abdomen. En la disección de la pared abdominal podemos ver claramente la grasa subcutánea infiltrada por la fascia superficial cuando la levantamos. Y observamos en el fondo la fascia que envuelve a los músculos y que genera cadenas fasciales. También podemos ver cómo en la parte profunda de la grasa, donde está señalando el doctor Hernández, en la parte superficial y en la parte posterior se observa la fascia superficial. Y la disposición que tiene, cómo cambia según la dirección que tienen los músculos, lo que explica muchas de las acciones musculares si entendemos toda la cadena. Esperamos que puedas sacar beneficios de toda esta información y te esperamos en el próximo congreso, en los cursos que organizamos y en la posible titulación que puedas obtener por la Universidad de Alcalá de monitor de pilates, un diploma o un título de experto que organizamos 2 veces al año. Un abrazo y te esperamos.